Vamos allá. Muy buenas tardes a todos. Entramos en un momento en el que vamos a la palabra de Dios y de ella podemos sacar alguna reflexión y tal vez algún mensaje que pueda impactar tu vida, mi vida. Mi nombre es Raúl. Nuevamente, en nombre de C29 te doy la bienvenida. Gracias a todos aquellos que nos seguís por nuestro canal. Un placer de nuevo poder estar con vosotros, contento, un poquito nervioso. Y siempre es especial poder abrir la palabra de Dios y buscar el asombro de verdades que son realidades en la vida de muchos de nosotros. No sé cuántos de vosotros habéis escuchado el término brontofobia. Bronto y fobia, obviamente. ¿Aquí estoy bien colocado? ¿Sí? Decía, ¿cuántos de vosotros habéis escuchado el término brontofobia? Palabra griega, brontos, truenos, fobia, miedo, temor. Temor a las tormentas. Algo que es algo característico en muchos de los niños y que con la edad suele desaparecer. Pero hay personas que incluso en la edad adulta siguen desarrollando de una forma con pánico, que impacta sus vidas, que crea ansiedad a algo que para mí es algo extraordinario y maravilloso, una tempestad o una tormenta. De tal manera que estas personas que sufren brontofobia no pueden desarrollar una vida normal, porque afecta de tal manera a su mente que sienten ese temor de una forma mucho más grande de la que para muchos de nosotros puede ser algo asombroso. No sé a cuánto de vosotros les gustan las tormentas o las tempestades, pero algo muy peculiar en el verano siempre es poder ser asombrado por una tormenta. Esos truenos, ese sonido, ese caer de la lluvia, vaya, que se puede convertir en algo, como digo, espectacular, algo extraordinario. Pero también es cierto que la tormenta lo puede cambiar todo, ¿verdad? Puede cambiar un estado de quietud a un estado de nerviosismo. Puede cambiar un espacio cómodo en un espacio de debilidad y de inseguridad, porque todo depende de la forma que tú veas esa tormenta y, por supuesto, desde donde veas la tormenta, porque no es lo mismo verla a través del cristal, desde tu casa, sentadito, ver ese, yo creo que milagro de la naturaleza, que probablemente que te pille en la mitad de ningún sitio, a la intemperie, y te veas vulnerable a ese agua, a ese viento, incluso a esos truenos. De igual manera, no es lo mismo que te pille en medio del mar, en una barca. Así que hoy quisiera reflexionar acerca de la perspectiva y el lugar desde el cual miramos muchas de las tempestades que sin duda nos afectan en nuestro caminar diario. La perspectiva yo creo que es algo fundamental para esas tormentas, como decía, a las cuales nos podemos enfrentar en diferentes momentos de nuestra vida y por las que, muy a pesar nuestro, nos toca navegar. ¿Cómo ves la tormenta en tu vida? ¿La ves como una posibilidad para estar quieto, para estar confiado en Dios, o por lo contrario es una posibilidad para dar lugar al temor, al pánico o incluso la ansiedad? Y como decía, vamos a ir a un pasaje de la Bíblica que se encuentra en Marcos, uno de los biógrafos de la vida de Jesús. Marcos 4, es un pasaje cortito, breve pero intenso, y donde diría uno de los elementos importantes o protagonistas, además de las personas que están ahí con Jesús, es la tempestad, esa tormenta que se da lugar en el mar de Galilea. Así que si queréis acompañarme, vamos a ir a Marcos 4, capítulo 4 y el versículo 35 en adelante. Voy a leer desde la Nueva Versión Internacional. Marcos 4, versículo 35. Ese día, al anochecer, le dijo a sus discípulos: «Crucemos al otro lado». Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas.
Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», dijeron, «¿no te importa que nos ahoguemos?» Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar: «Silencio, cállate, cálmate». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. «¿Por qué tenéis tanto miedo?», dijo Jesús a sus discípulos. «¿Aún no tenéis fe?». Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». No sé si existe el siguiente término, y si no, pues bueno, lo inventaremos, pero se podría hablar de la palabra tormentatología. Tormenta teología, una sola palabra, que posiblemente todos nosotros tenemos. Y, ¿sabes? Es nuestra forma de ver la tormenta, la forma que nosotros respondemos a Dios cuando nos golpea una crisis, cuando una tormenta llega a nuestra vida. Para algunos de nosotros todavía podríamos seguir pensando: Señor, tú sigues siendo bueno, tú tienes el control. O tal vez otros podríamos pensar: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? Como veamos la tormenta, va a revelar el contenido de nuestro corazón. Nuestra tendencia hacia la fe, o tal vez hacia el temor en esos momentos difíciles. Así que estoy seguro que tú, como yo, tenemos una forma de mirar a ese golpe, a ese momento de crisis que nos viene en la vida. Cuando preparaba esta reflexión pensaba en momentos difíciles que he podido vivir en mi corta o larga vida, depende de cómo se mire, pero inmediatamente vino uno a mi mente y tiene que ver con Juliet y mi hijo Joseph. Veníamos en un vuelo desde Gran Canaria, dirección a Londres, donde residíamos en ese momento. Es un vuelo de 4 horas. Y Joseph ya había mostrado con un anito cierta incomodidad, estaba inquieto. Y en cierto momento del vuelo el niño estaba muy caliente, empezamos a quitarle ropa y su llanto iba creciendo y se hacía muy agudo. Eso añadía tensión. Estás en un avión, estás limitado, 4 horas hasta que llegues a Londres, pasajeros, piensas, nervios y la fiebre. Pensábamos que era fiebre, no teníamos un termómetro, pero el niño estaba muy caliente, el color de su piel iba cambiando. Total, de alguna manera, entre los brazos de su madre y los míos, el consuelo, oraciones personales, pudimos llegar a casa. El niño se mantenía en una fiebre, pero bueno, llamamos inmediatamente al hospital, nos hicieron un seguimiento médico por teléfono, baños de agua fría, friegas en la frente, pero la fiebre se disparó de tal manera que pensábamos que nuestro niño perdía la vida. Estaba ya en un estado catatónico, completamente azul. Finalmente llegó una ambulancia, no soltaba al niño de mis brazos, entramos en la ambulancia, Juliet y yo, y fuimos al hospital y bueno, todo acabó siendo una infección de oído bastante severa. Los antibióticos empezaron a hacer su efecto y todo terminó bien, gracias a Dios. Pero sin duda fueron momentos difíciles. Y decía: Señor, ¿por qué me has dado esta historia de mi vida? Podías haber dado otra, desempleo, buscar trabajo, enfermedad, pero vino esto a mi mente. Y es que Dios nos enseña su poder y su control. Y es bueno verlo cuando el tiempo ha pasado y llegar a ese momento y darte cuenta que ni ella ni yo, mi esposa Juliet, perdimos la calma o el control. No perdimos la fe. Hubo oración y hubo un sentimiento especial de que Dios nos estaba cuidando en todo momento. Y es que Dios nos ha dado su espíritu y es un espíritu de poder. Y su palabra nos lo recuerda una y otra vez. Tenéis mi espíritu, un espíritu de poder y no de temor y no de miedo.
Sin lugar a duda podemos estar de acuerdo que situaciones difíciles siempre son una oportunidad para crecer. Son una oportunidad tal vez para hacernos más fuertes, pero sobre todo para confiar en el poder de Dios. Para reconocer que necesitamos sin duda que Dios actúe y esperar a que Él en su debido momento haga algo, aunque en esos momentos sintamos que nada está pasando y no veamos su forma de trabajar en nosotros. Pero sin duda es una prueba para aprender a vivir en el poder de Dios. Si volvemos al texto que hemos leído en Marcos 4, a nuestra historia, podemos ver a Jesús rápidamente actuando y calmando la tempestad de una forma muy concisa, precisa y con todo el poder de Dios, porque Él era Dios. Y podemos ver también no solo su parte divina, sino su parte más humana. Tal vez Jesús estaba cansado, estaba durmiendo en la barca, sin duda había tenido un largo día en el que había estado con la gente, con la multitud, enseñando una serie de parábolas y había hecho señales y había hecho milagros. Y vemos aquí la cara más humana de Jesús, tal vez cansado, descansando, echando una cabezadita, porque sabe que a la otra orilla, al otro lado de este lago, se va a encontrar con un episodio más. Se va a encontrar con una persona endemoniada, llena de poder del enemigo, y ahí Jesús va a tener que volver a actuar. Entonces, con libertad y sanando a este endemoniado. Entonces Jesús muestra también su lado más humano junto a sus amigos. Y también Jesús había mostrado su intencionalidad unos momentos antes, al preparar la barca y al decirle a sus amigos que, oye, crucemos al otro lado, vamos al otro lado. Y sabéis, ese lago es el mar de Galilea, y quería enseñaros un vídeo para mostraros un viajecito que hicimos hace ya unos 6 años, unos cuantos grandes amigos de esta iglesia, y todos íbamos señalando cosas que tal vez ocurrieron en ese lago, y tal vez aquí fue donde Pedro dio esos pasos de fe sobre las aguas, o tal vez aquí fue ese momento en que la tempestad se desató y sufrieron ese gran pánico esos discípulos, y no puedo mostrarlo, pero ¿sabéis? Ese lago, que es de agua dulce, es un pequeño agujero sobre 200 metros debajo del nivel del mar, rodeado de montañas, y hace que favorezca la formación de viento, lo que produce un gran oleaje. No os puedo enseñar otro vídeo en el que se ven esas grandes olas en ese lago que es el mar de Galilea. Entonces, es un fenómeno constatado de que esto sucedía en este lago. Entonces, ahí se presenta esa tormenta, esa gran tempestad. Pero yo pensaba, pero estos hombres que iban en la barca y las otras barcas que les seguían, ¿cuál era su oficio? Eran pescadores. Y eran pescadores que solían ir a este mar, al mar de Galilea. Y por lo tanto yo digo, esta gente tenían que estar curtidos. Sabían lo que era una tempestad y dice, esto es algo que pasa cotidianamente, pero yo creo que esta tempestad tuvo que tener otras dimensiones, mucho más grandes a lo que ellos estaban acostumbrados, de tal manera que el pánico se apoderó de ellos. Pero pensaba, Jesús estaba en la barca. Jesús había estado enseñando con autoridad, sanando, liberando a personas, mostrando gran poder, y ellos también lo habían visto. Tenían por un lado su experiencia de su vida, pero también tenían la experiencia de que el mismo Dios estaba allí con ellos. ¿Pero qué hacen? El pánico les sacude tan fuertemente que se apodera de ellos y directamente se acercan al maestro y no le dicen, maestro, despiértate, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué va? Para nada. Oye, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Para mí, esta pregunta yo creo que está un poco fuera de lugar. Es un tanto irracional, ¿no creéis?
o no está bien pensada, o por otro lado no está bien formulada. Obviamente es producto del pánico, del miedo, de la ignorancia, incluso de la falta de fe. ¿No crees? Están preguntando, como os digo, a Jesús, al que momentos antes había estado sanando a personas, había estado enseñando con autoridad, a Dios hecho hombre, que bajó del cielo con un propósito de acercarse a ti, a mí, en su naturaleza humana, pero también divina, para mostrar su poder, su amor y su salvación. Y le preguntaron, ¿no te importa? ¿Cuántas veces has hecho la misma pregunta? Señor, ¿es que no te importa lo que estoy pasando? ¿No te importa lo que estoy sufriendo? Y Jesús demuestra que no es ajeno a tu sufrimiento. No es ajeno. Porque el caso es que a Jesús le importa. Y como os decía, Jesús reacciona de una forma rápida, inmediata. Silencio, cálmate. Breve, conciso, lleno de autoridad y poder. Todo se calma, el viento, las olas disminuyen, la tormenta se desvanece. En este momento los discípulos han puesto los ojos en Jesús y ya no en la tormenta. Yo pensaba, es Jesús quien mejor los conoce. Es Jesús quien mejor me conoce. Es Jesús el que más los amaba y los cuidaba. De igual manera Jesús es quien más me puede amar y quien más y mejor me puede cuidar. Y los discípulos atónitos respondieron, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Están flipando, atónitos, ¿no? Están viendo ahora al Jesús divino, lleno de poder y autoridad. Y yo creo que eso es lo que ha ocurrido muchas veces en mi vida, tal vez en tu vida, cuando han llegado las tormentas, que apartamos nuestros ojos de Jesús, el Jesús que tiene autoridad, que tiene poder, y nos enfocamos en esas circunstancias que estamos viviendo en ese momento, y nos dejamos llevar, por lo tanto, por el miedo, por el temor, esperando que ocurra muchas veces lo peor. Tener miedo, sentir temor, pánico. ¿Sabes cuál es el mandamiento, el imperativo, el mandato que más se repite en la palabra de Dios? No temas, no tengas miedo. Eso es algo importante, ¿no? Al parecer, yo no he contado las veces que se repite, pero bueno, recursos que tenemos al alcance para predicar, dice que más de 360 veces se repite este mandamiento. No temas, tío, que no tengas miedo. Y esto no es porque seamos robots y no podamos sentir sentimientos, ¿qué va? Sino porque Dios sabe que el enemigo puede utilizar el miedo para venir, robar y destruir, como nos decía Lola la semana pasada. Podemos escuchar muchas veces otras voces, mentiras sin esperanza, que nos pueden paralizar y, ¿sabéis? En ese momento el miedo se vuelve nuestro dictador y respondemos con ansiedad y temor. Muchos de vosotros muchas veces me habéis compartido, Raúl, estoy cagado de miedo. No sé qué va a pasar con mis papeles, no sé qué va a pasar con mi matrimonio, no sé qué va a pasar con mi residencia en España. Y no sé qué va a pasar con mi tesis doctoral o con mi familia. No sé qué va a pasar y tengo miedo. Pero tenemos dos opciones. Canalizar ese miedo hacia Jesús, hacia su poder y dejar que las circunstancias no nos dominen. Y respondemos entonces con fe. Y es ahí cuando tenemos que fijarnos en ese Jesús lleno de poder y mirar con fe, porque la fe no puede coexistir con el miedo
y tampoco con el amor. Venía a mi mente un versículo que está en primera de Juan, el capítulo 4 y el versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera al temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor comporta castigo y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Sin duda, Dios quiere reemplazar ese temor que muchas veces sentimos por el amor. Dar lugar al amor en lugar del temor es algo grande. Dios es nuestro Padre, nos ama, no nos castiga, ni debemos sentir su ira sobre nosotros, sus hijos, sino que Él nos muestra su amor. Y nos lo recuerda en un ejemplo muy bonito, que es en Jesús, su Hijo. Y no hay otro amor más grande que el que pone su vida por otro. Y ese es el amor que nos tiene que confortar en ese momento para expulsar el temor. El temor trae consecuencias, os puedo recordar algunas, y nos puede afectar a muchos sentidos emocionales, físicos, espirituales. Incluso para colmo, sabéis, el temor favorece el envejecimiento. Entonces, el temor no debe ser el que se apodera de nosotros. Así que yo te diría, cuando el pánico, el temor esté tocando a tu puerta, trata de responder con fe. Trata de decir, aquí habita la fe, habita la esperanza, habita el amor en esta casa. Y no hay sitio para el temor. Isaías 41, el versículo 10 dice, no temas. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Yo te doy vigor, yo te ayudaré y siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Salmo 34, el versículo 4 dice, busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Yo recuerdo cuando nuestra hija Natalia era pequeñita, a la hora de dormir siempre nos pedía que dejáramos la luz encendida en el rellano de las escaleras. Obviamente sentía miedo. A pesar de que sus padres estaban allí, tanto Juliette como yo la confortábamos. Juliette era la última que cubría, hacía una oración con ella. Ninguna noche le habíamos fallado. Estábamos ahí para protegerla. Cada día seguíamos con ella, pero sentía miedo y pedía la luz. Y sabes, yo me identifico con ella y tal vez tú también. Muchas veces nosotros somos así, como niños, llenos de temor. Aún sabiendo que la presencia de Dios está con nosotros, nuestro Padre está con nosotros, estamos llenos de temor. Y Él es Dios, y Él quiere que descansemos y confiemos en Él. ¿Sabéis? En la historia nos dice que Jesús estaba en la barca con sus discípulos, allí mismo, hombre y Dios al mismo tiempo. Y aún así sentían miedo, que está bien, pero dejaron que el miedo se apoderara de ellos. ¿Sabéis por un momento la importancia que tienen las tormentas en el orden de la naturaleza? Haciendo un poquito de investigación científica, son súper necesarias para refrescar el planeta, para deshacerse o reducir de la contaminación que nos invade. Evitan sequías en muchos lugares del planeta, trayendo otro orden de aguas. El viento de estas tormentas distribuye semillas
y polen, haciendo que la vegetación continúe abundando en muchas zonas de nuestro planeta. Incluso, interesante, esto no lo sabía, los rayos benefician los suelos, porque al parecer intervienen en la fijación de nitrógeno en el sustrato, lo cual es un nutriente para la tierra. Es decir, las tormentas son necesarias. ¿Y si Dios quiere utilizar esas tormentas en tu vida? No para castigarte, pero tal vez para deshacerse de algo que te está contaminando, de pensamientos, renovar tu mente. Tal vez quieres fertilizar ese sustrato de tu corazón, porque tal vez tiene un gran plan para ti, para que crezcas y des fruto al máximo y lleves esa semilla a otros. Las tormentas no son gratuitas, no son en vano. Cambia la perspectiva y deja que Dios obre en medio de esas tormentas. Yo me imagino a Dios cuando viene una tormenta, cuando viene una crisis a nuestra vida. Yo creo que al mismo tiempo Dios sube en esa tormenta con nosotros y nos va a llevar a través de ella. Juan, en el capítulo 10, versículo 10, nos recuerda algo importante, hermanos, amigos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Pero por otro lado dice, yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Podemos sentir miedo y temor, sí, pero no permitamos que el miedo y el temor nos paralice. Yo creo que nuestra fe es un agente, es un factor importante para cambiar la situación muchas veces. Otras veces nuestra fe es un factor para cambiar la perspectiva con la cual miramos a esa tormenta, a esa situación. Nuestra fe no solo significa que esperamos que Dios puede hacer algo, sino que confiamos en Él. Y Él hará en su momento perfecto. Pero yo primero, a veces somos impacientes. Deseamos que sea ahora mismo y cuando eso no sucede pensamos inmediatamente, ¿es que no te importa? ¿Por qué me has fallado? Pero yo creo que al mismo tiempo hay algo especial de esas tormentas, de esas crisis. Es bonito confiar en Él, en su voluntad. Porque, ¿sabéis? Mientras esperamos, mientras creemos, estamos creciendo, estamos madurando. Porque al fin y al cabo la ausencia de temor no significa ausencia de sufrimiento, pero sí la ausencia de temor a sufrir, y podemos ser liberados de ese temor. Y solo es gracias a Jesús, porque Él permanece con nosotros. Él es el que ha sufrido, como sabemos muchos de nosotros, por nosotros, para que podamos estar con Él y estar con Él por toda una eternidad. Fijaros nuevamente en el estado y en la respuesta de los discípulos al ver que Jesús calma la tempestad. Su estado dice, ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar obedecen. Ser testigos directos de la intervención de Jesús causó un gran temor en ellos. Pero ahora es otro tipo de temor. Estaban aterrados, estaban espantados, estaban flipados, como decimos, ¿no? Estaban asombrados de ver el poder de Jesús. Y yo diría, ese es el asombro para mí, para ti, para todos nosotros, con el cual deberíamos mirar a Jesús. Pues Él hace, y Él siempre hace, aunque a veces no podamos verlo.
Tenemos las biografías, los evangelios de Jesús que nos cuentan la extraordinaria vida de Jesús. Hemos escuchado centenares de historias, hemos vivido multitud de historias que nos hablan del poder de Dios. ¿Cuál es nuestra experiencia con este Dios de poder? ¿Cuál es nuestra perspectiva de Él? Yo te invito a conocerlo más, a que te dejes asombrar por Él, que confíes, que esperes completamente en Él en medio de tus tormentas. No sé cuánto conoces del poder de Dios, de su grandeza. No sé con qué frecuencia meditas en cómo es Dios. O te dejas paralizar simplemente por tu rutina y por las circunstancias. Pero esto es algo profundo. ¿Con qué frecuencia te haces una imagen de Dios, de su grandeza, de su poder? Si hay algo que recuerdo de mis tiempos universitarios, José, es nuestro líder de GBU, Grupos Bíblicos Universitarios. Y esta mujer, Rosa, de una forma muy intencional a estos jovencitos universitarios, nos decía: no os dejéis convencer de que nadie os diga que vuestro Dios es pequeño. Vuestro Dios es grande, vuestro Dios es lleno de poder y tenéis que aprender a vivir en el poder de Dios. De tal manera que hicimos un estudio maravilloso que a mí me marcó de tal manera. Y este estudio estaba bajo el epígrafe de estudios muy pequeño, y fuimos a la palabra de Dios y fuimos a Isaías. ¿Qué capítulo puede ser? 40. Y permitidme que os vaya leyendo algunos versículos que nos hablan de la grandeza de nuestro Dios. Porque cuanto más medites en el poder de Dios y vivas en el poder de Dios, más asombro va a haber en tu vida. Y tu fe y tu confianza serán más estables en esos momentos de la tormenta. Mirad, el Señor omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna. Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. ¿Quién ha medido las aguas con la palma de su mano y abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos? ¿Quién metió en una medida el polvo de la tierra? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros? ¿Quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor, o quién puede servirle de consejero? ¿A quién consultó el Señor para ilustrarse? ¿Y quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimiento o le hizo conocer la senda de la inteligencia? A los ojos de Dios, las naciones son como una gota de agua en un balde, como una mota de polvo en una balanza. Todas las naciones no son nada en su presencia, no tienen para él valor alguno. ¿Con quién compararéis a Dios? ¿Con qué imagen lo representaréis? Él reina sobre la bóveda de la tierra. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como una tienda para ser habitada. Él anula a los poderosos y a nada reduce a los gobernantes de este mundo. ¿Con quién entonces me compararéis? ¿Quién es como yo?, dice el Santo. Alzad los ojos y mirad al cielo. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza.
que no falta ninguna de ellas. El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. ¿Conoces a este Dios? ¿Has experimentado su presencia? Incluso en medio de la tormenta. Él hace que nazca en nosotros asombro, admiración. Y eso solo puede traer confianza, fe y algo muy bonito, adoración. No temáis, no temáis, no temáis. El Salmo 42 recoge unos versículos que a mí me gusta mucho citarlos en nuestro espacio de oxígeno, de oración. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Nuestra fe puede debilitar nuestro miedo. Buscar a Dios, su presencia y adorarle puede ahuyentar nuestra inseguridad, nuestra debilidad. Centrarnos en que Jesús está con nosotros en la barca y no enfocarnos en la tormenta. Estamos en sus manos, en este Dios de poder y autoridad. Por lo tanto, ese asombro solo puede traer una declaración de adoración. Poner nuestra esperanza en Él, porque Él es nuestro Salvador y Él es nuestro Dios. Yo te invito a que cierres tus ojos. Ahora es cuando llegaría un soporte visual, pero no tenemos. Pero me gustaría que visualizaras tus tormentas, tus miedos, que puedas pensar en aquello que te está neutralizando, que te está quitando el sueño, que estás notando que tu organismo empieza a sentir las consecuencias del temor, del miedo, la ansiedad. Y en esos momentos quiero que mires a Jesús en la barca, porque no estás solo. En esos momentos difíciles de incertidumbre, de problemas, es cuando debes acercarte a Dios, sabiendo que sí le importa tu situación y esperando con Él, con fe y no con temor. Pedro nos recuerda que debemos humillarnos. Primera de Pedro capítulo 5 nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Toda, no parte. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sabéis por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de ti, de mí. Señor, muchas gracias por todo lo que nos sucede. Todo. Porque todo sirve para bien a aquellos que te aman. Tu palabra
nos ayuda a centrarnos en ti, en el Jesús humano, pero también en el Jesús lleno de poder. El Jesús que nos pide silencio, tranquilidad y dice, cálmate a todas nuestras tempestades, a todas nuestras angustias. Señor, sentimos miedo sin duda, sentimos inseguridad, sentimos la vulnerabilidad, pero en ti, solo en ti, podemos hacernos fuertes. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, cada día más. Ayúdanos a hacer ese gran ejercicio de verte como el Dios grande, con toda esa grandeza y poder que te caracteriza, Señor, pero también con el amor de compasión, ese Dios que se acerca a nosotros y nos dice una y otra vez, no temáis. Señor, esta tarde queremos echar toda nuestra ansiedad sobre ti, porque sabemos que tú tienes cuidado, nuestro dolor físico, nuestro malestar, nuestra impotencia por no alcanzar nuestros logros, nuestro matrimonio, nuestra frustración, nuestra inseguridad laboral, nuestra identidad y nuestros problemas emocionales. Todas nuestras cargas queremos dejarlas en ti y que tú obres. Que al menos podamos sentir, Señor, seguridad. Aumenta nuestra fe, Señor. Tú eres el único, Señor, Dios verdadero, que persistes intencionalmente en que cada uno de nosotros reconozca tu poder en sus vidas. Así que todo tu poder, toda tu autoridad, Señor, esté sobre nosotros. Sana, Señor, nuestras enfermedades y corónanos, Señor, con tu amor. En el nombre de Jesús.